Hoy, miércoles 12 de abril de 2023, nos reunimos nuevamente en los espacios académicos de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para seguir analizando eventos relacionados con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado y enmascarados intencionalmente en la supuesta Comisión de la Verdad, que no contó ninguna verdad acerca del conflicto armado y de los actores y de los generadores de esta violencia que ya completa varias décadas con un tinte evidentemente comunista y narcotraficante contra Colombia. Para el día de hoy llegamos a la emisión 308. Es aterrador, 308 episodios y nos faltan muchísimos más de sucesos, de sangre, de violencia, de sazón contra los colombianos por parte de una de las cuadrillas comunistas, esta el M-19, y fue el ataque terrorista lanzado en el mes de julio de 1985 por parte de una de las cuadrillas del M-19 contra los habitantes de Río Frío Valle en una acción simultánea de eventos terroristas coordinados con el ELN, con las FARC, el EPL, en diferentes regiones del país y en diferentes sitios. De hecho, ahí en Río Frío, a escasa hora de distancia, también intentaron atacar Trujillo Valle para destruir el municipio o destruir los dos municipios en forma paralela, pero no lo lograron porque hubo una eficiente reacción de la Policía Nacional. Entonces, en el día de hoy vamos a ver el evento de Río Frío y por extensión analizaremos el de Trujillo. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Desde la aparición de las varias cuadrillas de los grupos narcoterroristas FARC y el M-19 en el departamento del Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Huila y Caquetá, sus estructuras criminales han perpetrado innumerables actos delictivos contra la institucionalidad y el orden legítimo. En ese escenario selvático tropical que articula la geografía andina colombiana con las regiones amazónica y orinoquía, por parejo, las FARC y el M-19 se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda la nación, en este caso específico el municipio de Río Frío, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista y las cuadrillas de sus brazos armados para proyectar la supuesta toma del poder. Bueno, mi coronel, claro que sí. Vamos a escucharlo.
Hoy es miércoles 12 de abril del 2023. Nuestra emisión 308 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica, la aún no contada del conflicto armado en Colombia, donde se abordará un hito de la violencia del narcocomunismo comunista contra los habitantes del departamento del Valle del Cauca. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Río Frío en el departamento del Valle para el desarrollo del plan estratégico de los grupos narcoterroristas FARC y M19 en la conformación de sus respectivas retaguardias estratégicas? Bueno, mi coronel, aquí hablamos primero de lo que estaba haciendo el M19 en ese momento, ¿no? Cómo el M19 se acercaba a las ciudades, a los sitios para atacar, para agredir. Y nos referimos al municipio de Río Frío, Valle del Cauca, que estaba más hacia el norte, o sea, en el centro norte del valle, en medio de las dos cordilleras, como ya hemos descrito varias veces el sitio, y había campamentos de paz en varias ciudades del país, inclusive en la ciudad de Cali. Entonces, los bandidos se ubicaron alrededor del norte, del corazón del valle, que se llama, zona de Tuluá, porque como lo hemos visto en los mapas, Tuluá conduce tanto al oriente de la cordillera central como al occidente de la cordillera occidental, y solo lo separa el río Cauca y es fácil de cruzarlo y se pueden mover hacia ambos lados. Entonces, con el argumento de los campamentos de paz en las ciudades y como acababan de romper los diálogos con el señor Belisario Betancur, avanzaron en dirección hacia el Quindío. Estamos hablando que días antes de esta acción ocurrió otro hecho atroz que lo vimos aquí en nuestros análisis, que fue el asalto al municipio de Génova, donde murieron varios agentes de policía, en especial cuando una unidad de policía venía a apoyar a los que estaban siendo atacados y los emboscaron en la entrada sobre el río Rojo. Entonces, hay una cantidad de ríos, el terreno, aunque lo llamamos Valle del Cauca, Valle es porque queda en medio de las dos cordilleras y tiene un terreno plano, pero en realidad tiene más parte montañosa a ambos lados del río Cauca que parte plana. Parte plana es una franja muy estrecha en comparación a la cantidad de terreno que hay. Entonces, el municipio de Río Frío queda enmarcado ahí en ese cercano al corazón del valle y muy cercano a la cordillera. Y por eso los bandidos podían moverse muy rápido y utilizar los accidentes naturales para ir de lado a lado. Y para moverse hacia Cali, hacia Pereira, hacia Manizales, hacia Armenia, inclusive avanzar hacia Ibagué. Uno de los grandes propósitos que tenían en esa época era destruir el puente grandísimo que hay en Cajamarca, que une prácticamente una garganta de la cordillera y facilita que se una el occidente con el centro del país. Ese lo tenían en la mira para destruirlo eh, y partir el país en dos. Pero en síntesis, la importancia geoestratégica del municipio de Río Frío es esa que estamos describiendo, que hay una cantidad de elementos naturales y geográficos, históricos, porque la violencia fue muy fuerte. También hay la violencia tripartidista en esta región, que es como una sumatoria de sucesos gracias a que es una región cafetera y como lo hemos explicado ampliamente, la producción cafetera se convirtió en un epicentro para la financiación de las distintas cuadrillas de bandoleros y luego el Partido Comunista metió a sus cuadrillas comunistas allá con dos propósitos, con apropiarse del botín que eso producía y luego apropiarse del control geográfico. Primero, las FARC intentaron con Ciro Trujillo volver a dominar esa zona después de la violencia tripartidista, no pudieron, Ciro Trujillo salió derrotado, luego lo intentó Jaime Bateman por orden de Tiro Fijo y también sufrió duros golpes, luego entonces Tiro Fijo mismo entró allá y trató de recomponer la acción de las guerrillas comunistas,
pero terminó en la Operación Sonora en el Tolima. Sin embargo, pues mantuvo la demostración de que el área ahí se podía controlar y allí permanecieron una cantidad de personas relacionadas con las FARC y el M-19 que se fue asentando. Y cuando se producen estos campamentos de paz, que es lo que queremos resaltar en las ciudades, se extiende el reclutamiento hacia ese sitio. Entonces, como vemos, el entorno geográfico de Río Frío es muy extenso, es muy amplio y muy rico en sucesos, y es un sitio que permite el despliegue estratégico hacia las dos cordilleras y hacia el centro del río Cauca, bajando Huacali o subiendo hacia Pereira, Manizales y Armenia, incluyendo todos esos ríos importantes de la región, ¿no? El río La Vieja y el río Barragán, todos terminan siendo tributarios del Cauca y de alguna manera se comunican por el terreno y facilitan toda esa actividad terrorista en la región. Coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales de los ataques terroristas del M-19 contra los habitantes del municipio de Río Frío en julio de 1985? Bueno, mi coronel, aquí tenemos a un par de personajes que causaron mucho daño. Son el que está a la izquierda, Gustavo Arias Londoño, alias Boris, y el papá de la honorabilísima senadora Pizarro, hoy delegada de paz y crítica permanente de los derechos humanos. Este par de criminales planearon varios asaltos en los municipios de la región. O sea, todos los crímenes que ocurrieron entre el 84, 85, 86, norte del Valle, sur del Quindío, occidente de Tolima, Caldas, etcétera, fueron dirigidos, planeados y ejecutados por este par de asesinos. Carlos Pizarro León Gómez y Gustavo Arias Londoño. Mi coronel, Sí, mi coronel. ¿cuáles podríamos detallar como antecedentes del fallido ataque terrorista del M-19 contra los habitantes del municipio de Río Frío en julio del 85? Mi coronel, ya habíamos hablado de los campamentos de paz del M-19 y estamos hablando de que en esa época el M-19 se extendió por toda la región. El señor Antonio Navarro eh, eh, dirigía desde la ciudad de Cali unos campamentos en los cuales reunieron la gente de los barrios de Siloé, Agua Blanca, que son barrios muy deprimidos, La Nave, La Estrella, Petecuy, y toda esa región que es muy, y en esa época más tenía muchas personas en estado de pobreza, y los reunieron y formaron eh, como unos núcleos de apoyo a las milicias urbanas del M-19, a personas que traían para entrenarlas y contactos para hacer una cantidad de delitos y de crímenes en la ciudad de Cali, en Palmira, en Buga, y luego se replegaban allá y estaban era formándose supuestamente como comunidades de paz. Y de esa manera crecieron eh, eh, geométrica y matemáticamente con el fin de extender la revolución, de articular la violencia entre el Valle del Cauca y el Quindío, de darle una dinámica diferente a una reiniciación de conversaciones. O sea, lo que pretendo decir aquí es que la tarea de estas comunidades de paz, de estos campamentos de paz, eran formar ya la revolución urbana y cambiar el país en una forma atroz, aterradora y darle un tinte comunista, porque estaba muy de moda en Centroamérica los triunfos de la revolución sandinista, el farabundo Martí estaba creciendo en El Salvador y había esa mecánica de controlar comunidades completas y el M-19 lo estaba haciendo en Cali. De otra manera, de otra parte, por esa misma época, perdón, no manera sino época,
El M-19 había cometido una cantidad de acciones espectaculares, eso eran, aquí en Bogotá, y en Cali, en Medellín también hubo, era muy común que en los barrios se aparecieran unos sujetos encapuchados y asaltaran los carros que llevaban eh, alimentos, pollo, carne, leche, los asaltaban y luego llegaban y los distribuían entre todas las personas de esos barrios y las personas que vivían allí, algunas de muy bajos recursos y otras ya pues eh, con el delito, muy enfocadas a ser cómplices, a ser como cohabitadores de esa violencia, eh, y, les hacían partícipes. De igual manera, estaba en aprestamiento lo que llamaron ellos el, eh, el, ¿cómo lo llaman? El Batallón América, sí, pero era como una integración, Coronel González, le quiero enfocar ahí, era como una integración de movimientos subversivos de toda Latinoamérica, incluidos de Centroamérica, venían a transmitir la experiencia que han tenido y, y mm, lograron articular personas del Sendero Luminoso, que es marxista-leninista, eh, de, de este lado de la línea El Perú. china. Sí, sí, pero Ah, me refiero a mi coronel de la línea ideológica china. Articularon sí. a guerrillas del Tupac Amaru, que eran de la línea castrista, de Fidel Castro. Articularon al M-19, que era de un castrismo que mezclaba la teoría de la revolución cubana en sí con unos residuos de unos sacerdotes centroamericanos que estaban en, en línea directa con la teología de la liberación y también articulaban a unos movimientos indígenas. Entonces, al hacer esta descripción, lo que queremos significar aquí es que no es nada nuevo, que desafortunadamente ha habido desde esa época una preparación con eh, con los dirigentes de la izquierda para celebrar, estamos hablando de 1985, para celebrar lo que llamaron los 500 años de América. Entonces vemos que hay un conjunto, mi coronel, y ese apresamiento de ese batallón América era para demostrar que era toda la guerrilla latinoamericana la que estaba unida. Entonces aquí queremos también hacer como un parangón, ¿no? El ELN dice en el 92, cuando produce su estrategia para la negociación de paz, que es la misma que tienen hoy en día, es que estamos en una continentalidad de la lucha. Y usted da un pequeño paso hacia atrás en la historia y dice, no, pues si el Batallón América decía lo mismo, estos bandidos han estado en la misma sintonía. Pero aquí también quiero significar otra cosa, que es importante que lo veamos. Es que el M-19 tenía unos contactos internacionales con comunistas de todo el continente muy grandes. Porque ¿cómo explica usted que en breve, en muy poco tiempo, Pizarro estando en el monte y Boris estando en el monte, le llegue gente de toda Latinoamérica y se integren rápido con fusiles, con armas, con morteros, con camuflados y con una formación ya militar lista para actuar eh, después de un aprestamiento muy corto? Eso significa que los tipos venían siendo entrenados y que la dictadura cubana estaba metida hasta los tuétanos ahí, y lo mismo la dictadura nicaragüense que estaba en ese momento, que era la de Ortega. Entonces, aquí también queremos resaltar eso, que los contactos no eran simplemente de personas que de pronto, de manera espontánea, dijeron, yo me voy a unir a la lucha en Colombia, o como ha pasado ahora en Ucrania, ¿no? Que dicen gente que de cualquier parte del mundo va por la paga o por lo que sea, porque tienen experiencia militar, porque les gusta ser mercenarios, van y se unen. No, aquí hay todo un esquema que significa que la dictadura cubana venía muy fuerte, que creían que ya iban a tumbar el gobierno en El Salvador, que estaban organizando brigadas de recolección de café en Nicaragua, que había salido del gobierno
Panamá el señor Torrijos y ahora estaba el Piña Noriega, que era más bandido que él, que el narcotráfico tenía una ligazón muy fuerte, que el narcotráfico movía un poco de fichas políticas en Colombia, que fue muy cuestionada la reunión de Alfonso López con ellos en Panamá, y que había toda una integración para atacar a Colombia. Y si usted lo compara con ahora, lo que está diciendo el ELN, pues tiene el mismo esquema, porque el señor Petro dice que va a volver a hablar con el narcotráfico, que se van a reunir a diseñar unos acuerdos de paz, y el Batallón América atacaba a la ciudad de Cali, principalmente, que fue la que más atacó, con el cuento de la paz. Entonces, no sé si me dice entender ahí en esa parte. De igual manera, el reclutamiento de jóvenes fue masivo, muchos jóvenes para la guerrilla, especialmente para las cuadrillas rurales del M-19. ¿Por qué? Porque en lo urbano, ya hemos dicho, estos campamentos de paz que había en las ciudades estaban muy activos en el reclutamiento de jóvenes, y en las universidades había una corriente muy amplia de seguimiento al M, como le decían, no le decían al M-19, sino al M, y esa corriente de estudiantes iba jalando a más estudiantes, con profesores, claro, y estaban muy metidos, ya lo hemos explicado aquí antes, en todos los temas de cultura popular, de canto, de baile, teatro, organizaban mucha actividad pública sobre esos aspectos. Entonces, este reclutamiento masivo aquí se enfocó más en los campesinos y en la gente de los pueblos, y ocurrió, y eso tampoco se puede ocultar, porque estamos contando la verdad, que muchos muchachos se iban porque el M-19 se volvió como un imán que atraía, y eran jóvenes estudiantes de secundaria que se metían de manera colectiva a eso. De igual manera, estaba muy claro, muy evidente los nexos con el Ricardo Franco y el Quintín Lame. Y aquí nos queremos detener también un poquito. La masacre que hace el Ricardo Franco, o sea, la que dirigían José Javier Delgado y el hermano de Carlos, el Pizarro, el tío de la honorabilísima y pulcra senadora, ese grupo era una disidencia de las FARC, ya lo hemos explicado muchas veces en largos detalles. Había nacido de las FARC y tenía como fin formar supuestamente las verdaderas FARC, porque las otras se habían desviado. Y este bandido se enfermó de la cabeza y comenzó a fusilar a los mismos guerrilleros, que eran casi todos indígenas. Entonces, estamos hablando que antes de que ocurra eso, como Pizarro, León Gómez Carlos, o sea, Carro Loco, era el jefe del M-19, y el hermano Hernando había sido de las FARC, había sido del M-19 y se había pasado para Quintín, para el Ricardo Franco, era el segundo de ese grupo. Entonces tenían una comunicación cercana y se movían por la misma región, y ellos habían cometido varios crímenes. Entonces, cuando se hace el Batallón América, pues también participan ahí, como una de las cuadrillas más. Pero con base en la persecución que les hizo el ejército y problemas internos que tuvieron de mando, se separaron un poco, y ahí es cuando se cometen la masacre de Tacuellón. Y el otro grupo que estaba ahí y que se movía era el Quintín Lame, que lo han creado los indígenas, orientados también por comunistas en el Cauca, y también cometieron muchos actos terroristas. Luego, en el proceso de paz del señor Virgilio Barco, se desmovilizaron, y en la constituyente de Gaviria participaron y fueron muy conocidos los representantes del Quintín Lame, dos indígenas que llegaron a la Constitución y nos metieron una cantidad de goles que lo estamos pagando hoy en día, como son lo de las marchas indígenas, los bloqueos en la carretera, y esa cantidad de dinero que les fluye a ellos y los ataca, o con el cual atacan a su misma población y con el cual desarticulan al país. Entonces seguimos hablando de antecedentes para entendernos más. Pero ¿qué más ocurrió por esos días? Es que esto es larguísimo. Recordemos que el señor Belisario Betancur en el año 82 firma la ley 35 del 82, y de una vez amnistía. Es que ni siquiera entra a resolver de una manera diferente la salida de los bandidos que estaban en la cárcel del M-19, del FARC, del ELN, del EPL, sino que les dio amnistía.
¿Y la amnistía qué significaba? Que todos los delitos que habían cometido desde su nacimiento como grupo terrorista hasta el día que se firmó la tregua, o que se inició o que se iniciaba la tregua, quedaban completamente borrados. Entonces, por ejemplo, todos los crímenes que cometió Tiro Fijo, que cometió Jaime Bateman, que cometió Iván Marino Ospina, incluido el robo de las armas, incluido el secuestro y asesinato de Raquel Mercado, etcétera, todos esos quedaron perdonados porque quedaron amnistiados, todos quedaron amnistiados. Entonces, inició una tregua con el M-19 y con las FARC y tuvo muchos altibajos. La M-19 tuvo muchos altibajos porque ellos instalaron varios campamentos, no solo en las ciudades, sino en áreas rurales. Hablemos del área de los Robles. Allá se instalaron y decían que eso era un territorio donde no podía entrar nadie porque era un territorio que se había construido en forma colectiva. Entonces, el ejército actuó, tenía que actuar contra esos grupos e inmediatamente el M-19 rompió la tregua y comenzó una nueva cantidad de acciones terroristas, pero como en Colombia es el país de las cosas singulares, siguieron con sus campamentos de paz en las ciudades y en esos campamentos de paz hacían ferias y fiestas y el señor Navarro se movía de civil con una gorrita muy especial al estilo Mao Zedong y con una subametralladora colgada al hombro, se movía y posaba y hasta daba declaraciones por los medios de comunicación y estaba metido en las comunas de Cali. Entonces, este fenómeno viene acumulado desde hace rato y esa ruptura de la tregua con el M-19 marcó el inicio de una nueva etapa de acciones criminales de este grupo, entre ellas el asalto a Génova y el que vamos a analizar hoy de el fallido ataque terrorista contra la ciudad de Río Frío y Trujillo en el Valle. Tenemos también que esos ataques terroristas incluían a la Policía Nacional, fueron muchos policías asesinados por el M-19, también incluían a personas civiles y también incluían a la infraestructura. El M-19 también comenzó a cometer acciones terroristas, en especial contra la infraestructura energética en el Valle del Cauca y el Quindío. Varias veces dejaron poblados sin electricidad, derribaban las torres de energía que llevaban la luz o la energía eléctrica hacia los municipios que iban a asaltar, destruían las torres de teléfonos, que en ese tiempo era la forma de comunicarse, para que cuando asaltaran un pueblo, la policía quedara incomunicada con el departamento, etc. Pero todo eso se olvida y no se cuenta en el informe de la supuesta verdad. Y había también una lebreste en todas las guerrillas, porque Belisario Betancur estaba haciendo paralelamente la búsqueda del premio Nobel con el momento de que buscaba la paz en Centroamérica y que se negociaba con todos esos bandidos y fueron comunes las acciones que causaron como una desazón y un desconcierto en la población por la presencia de guerrilleros en el Palacio de Nariño y se especulaban muchas cosas, que habían venido terroristas centroamericanos, que de los recursos que tenía el Instituto de Bienestar Familiar que le decomisaban a los narcos, les habían financiado las estadías. Todo eso se decía del desgobierno de Belisario Betancur. Y para remate, por la misma época el narcotráfico estaba disparado y habían asesinado al ministro Lara Bonilla, el departamento del Amazonas, que todavía era comisaría, no era departamento, porque es a partir del año 91 que se vuelve departamento, estaba controlado por unos bandidos de apellido Benjumea, que eran del cartel de Cali, de Medellín, y movían todo el narcotráfico desde allá. En los llanos orientales, los llanos del Yarí, comenzaron a aparecer los grandes cultivos de coca, no solamente en Villacoca y Tranquilandia, sino en toda la región, y los laboratorios y las redes. Y apareció la UP y hubo esa matanza entre UP y narcos, pero todos estaban alebrestados por la paz. Entonces vemos que es un conjunto de cosas muy complejas que hacen que los antecedentes de los ataques terroristas del M-19 contra los municipios del Quindío y el norte del Valle sean apenas una parte de toda esa violencia y del desgobierno del señor Belisario Betancur.
Y ahí llegamos que la C, Coordinadora Nacional Guerrillera, que es la primera que nace, comienza a desarticularse por toda esa violencia y porque ya es tal el nivel de las acciones en distintas partes del país que cada uno está alando para su lado y el presidente Betancur lo único que habla es de paz y de paz, pensando en que le den un premio Nobel y dicen las malas lenguas, ebrio todas las tardes hablando de poesía y haciendo parrandas vallenatas con los cantores de la época en el palacio mientras el país se desangraba y el M-19 hacía lo que quería en esa región. Las FARC seguían creciendo y hablaban de paz y viajaban los delegados y era común la foto con los cabecillas del M-19 en el campamento de Los Robles, la foto en el campamento del Uribe, los bandidos del EPL concentrados al norte de Medellín, al noroccidente de Medellín también haciendo ferias y fiestas, y el ELN diciendo que no se había ninguna tregua, causando terrorismo en otras partes del país, y paros agrarios, violencia en distintas regiones y destrucción de la infraestructura. O sea, esto no se ha contado como es, sino que se matiza hablando de la violencia y el levantamiento campesino, pero no todos esos detalles de cómo es que se articuló. Entonces, a grandes rasgos, mi coronel, como ustedes, son una cantidad de antecedentes que en sumatoria complican más lo que sucedió y nos demuestran que la historia está por escribirse. Buenos días. ¿Cómo describió el diario El Tiempo la altanera actitud del M-19 desde el campamento de Los Robles días antes del fallido ataque terrorista del M-19 contra los habitantes del municipio de Río Frío, Valle del Cauca, en julio de 1985? Pues estamos hablando ya, hemos explicado brevemente, en el límites del Valle del Cauca con el Viejo Caldas, se instalaron en un campamento que llamaron Los Robles. Y ahí mientras estuvieron en el proceso de paz con Belisario, una tregua, pues desde allá hacían todo tipo de propaganda y hay fotos, todavía por ahí circulan en las redes, que está Navarro de Civil y los otros bandidos uniformados, disfrazados de policías y de soldados, y hablando de que tenían el país por la mano. Y a Belisario Betancur lo trataban como un, un manzanillo, le decían. En esa época Manzanillo era como decir politiquero corrupto. Era la misma expresión, también lo llamaban los lentejos porque vendían su conciencia por plato de lentejas. Entonces era común que dijeran eso. Hubo aquí en Bogotá una manifestación grandísima encabezada por el M-19 que fue histórica y ese día hablaron, a la comunidad le habló Andrés Almarales, le habló Vera Grave y en esa concentración dijeron que ellos se iban a ir era a tomarse las fábricas y tomarse las instalaciones oficiales en todas las ciudades y lo dijeron ahí frente al Palacio de Nariño y frente al Capitolio y frente al Palacio de Justicia y la prensa lo único que hizo fue reeditar eso y advirtieron que se rompía la tregua porque el ejército no les permitía vivir en paz en sus campamentos, y culpaban al ministro de Defensa y al ministro de Gobierno y al de Trabajo de que eran los responsables de todo eso. Pues lógico, la intención era rebotar a todos los partidos, rebotar a todos los bandidos de todas las pelambres y rebotar a los obreros para que apoyaran una salida violenta. Tenían también infiltradas las mayoristas de todo el país y las minoristas. Aquí en Corabastos tenían un grupo que llamaban los pucheros, que los tenían eleccionados y salían también a manifestarse y a hacer daños. Y habían organizado en las ciudades principales que desde esos campamentos de paz se lanzaran acciones terroristas contra las ciudades. O sea, no era una cuestión también, que aquí es importante resaltarlo, como nos la pintan, de que eran acciones populares que surgían de la noche a la mañana, que la gente salía a hacer todo eso. No, eso era una cosa programada, prevista, organizada, con escuadras, batallones, compañías de milicias. Entonces, cuando las FARC aparecen con su reglamento de milicias bolivarianas, no están descubriendo nada nuevo, porque además eso es doctrina comunista, nuevo en el país, ¿no? Eso es doctrina comunista en el mundo, sino que ya el M-19 lo había hecho.
Y el señor Navarro, que hoy es uno de los más consultados y de los hacedores de paz y de los sabios del país, era el que dirigía toda esa parte urbana. Toda esa parte urbana la manejaban en el país. Y hay muchas personas que hoy son hasta pensionados del gobierno y fueron miembros de delegaciones diplomáticas y todo eso y participaron. Entonces, en el campamento de los Robles, como ya eso se estaba rompiendo, lo declararon de manera irrespetuosa, es que territorio libre de Colombia. Así como los estudiantes de la Nacional dicen que la Universidad Nacional es territorio libre de América, igual que Cuba, quiere decir que no tenía ninguna injerencia de Estados Unidos y que los comunistas gobernaban allá. Y para esa época programaron, desde ese campamento anunciaron que iban a hacer un paro nacional que fue violento. Afortunadamente las fuerzas militares y la policía lo controlaron muy bien, pero salieron a las calles a destruir. O sea, en síntesis, cuando el señor Petro promovió toda esa violencia contra Duque, estaba aplicando esa cartilla que aprendió en esa época de su juventud. Y ahora que no le cuadran sus reformas en el Congreso, entonces está invitando a lo mismo. Quiere decir que está aplicando todo lo que el M-19 promovía, y aquí los hechos nos lo demuestran con documentos históricos, pero al país se le olvida y la juventud que apoya a Petro ni había nacido en esa época y no sabe la calidad de bandidos que eran los del M-19 y los daños que le causaron al país. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los pormenores del fallido ataque terrorista del M-19 contra los habitantes del municipio de Río Frío, relatado por el diario del País de España en el año 85? Bueno, recordemos que eso viene como en un avance de sur a norte, ¿no? Ya habíamos hablado que hubo unos combates en las ciudades de Palmira, de Buga, de Pradera, y los vimos aquí, los describimos uno por uno, en los cuales el ejército se enfrentó, fue a unidades guerrilleras que operaban de manera regular, y hubo necesidad ya de utilizar cañones de artillería y bombardeo aéreo en operaciones contra grupos del M-19 que se asentaban en el terreno, establecían trincheras y presentaban combate de manera regular. Entonces, menos mal que para la época no escribía Rangel, o si no nos hubiera dicho que también era la guerra de movimientos del M-19. Pero realmente lo que estaban haciendo era un intento de hacer enfrentamientos de infantería contra el ejército. Y se fueron acercando a la ciudad de Armenia porque el objetivo era tomarse un batallón y quedarse con el batallón controlándolo y luego tomarse el Palacio de Justicia, partir el país en dos y obligar al presidente a que renunciara y le entregara el poder. Así de obsesivo y de loco, digamos, era el proyecto, pero lo tenían. Entonces, para llegar a ese batallón había que existiera el departamento del Quindío, que geoestratégicamente es muy importante para el Partido Comunista, porque era el departamento, o es el departamento bandera en la producción de café, y la ubicación geográfica es como el punto intermedio entre el occidente del país y el centro del país. Entonces, hicieron unos ataques a varios pueblos, entre ellos se mencionan los de Génova y Herrera, que ya los vimos aquí, en el cual sumando unos con otros mataron a 20 personas. Y aquí resalta el periódico El País en su sección internacional que habían roto la tregua el 21 de junio de ese año 85, con el paro nacional, lo que había, y describe a grandes rasgos cómo es el municipio de Río Frío, pero no concreta lo más importante, es que los bandidos se metieron e iban a atacar dos municipios al tiempo, el de Río Frío y el de Trujillo, y en el enfrentamiento en Río Frío cayeron 5 bandidos muertos y 2 quedaron heridos. Entonces, eso fue un fracaso porque no lograron controlar el poblado, que era lo que querían, ni robarse la plata de la caja agraria, ni secuestrar a los policías, ni destruir totalmente el cuartel como habían planeado, sino que les tocó salir, como se dice coloquialmente, con el rabo entre las piernas. Lo único que hicieron fue que en la salida lograron secuestrar a un policía que estaba de permiso y a un sacerdote del pueblo, pero luego lo liberaron horas después de tras hacerles una
una especie de lavado de cerebro y decir que ellos estaban luchando por la paz de Colombia, etcétera. Pero en realidad lo que los descontroló fue la cantidad de bandidos que perdieron en el asalto a Trujillo. Ahora, no lo dice el periódico aquí, pero el asalto fue que llegaron de sorpresa por la mañana a asaltar el poblado, a hacer lo mismo que hacen en todo, ¿no? Robarse la caja agraria, matar gente, hacer arengas y pintar paredes, y reunir al pueblo, echarle un discurso. Pero en el intento los policías estaban bien ubicados y de entradita les tumbaron a 5 bandidos y otros 2 quedaron heridos. Entonces todo se les desarticuló. Pero fue un intento violento contra esa población que ya la describimos ampliamente. ¿Cómo describió los mismos hechos en su edición impresa del diario El Tiempo de Bogotá bajo el título "5 guerrilleros murieron en asalto a Río Frío"? ¿Falló la toma a Trujillo? Pues ahí vemos el recorte de prensa con el título exactamente que usted dice: 5 guerrilleros murieron en el asalto a Río Frío y falló la toma a Trujillo. Pues resulta que aquí ya el periódico El Tiempo es más específico que El País de España. Y una corresponsal de Cali del Tiempo va hasta el sitio y relata todo lo que ocurrió. Dice cómo llegó el M-19 a la región, describe un poco las características de Trujillo y de Río Frío, y explica también que el agente secuestrado lo entrevistaron los medios de comunicación y relató paso a paso cómo ocurrió. Palabras más, palabras menos, la idea era asaltar a Río Frío, pero como un ataque de distracción. Y el ataque grande era sobre Trujillo, que tiene para esa época 40.000 habitantes, un municipio muy grande, cafetero y ganadero, tiene una parte ganadera y también tiene una parte de otros productos agrícolas. Es un municipio muy, muy rico porque produce mucha comida, es una industria agropecuaria grande. Entonces, la idea era tener la fuerza pública concentrada y la atención del país, porque simultáneamente las FARC estaban haciendo otros ataques en otras partes del país y el ELN, y como no había una capacidad aérea como la de ahora, ni una capacidad de reacción similar, entonces lo que pensaban era atraer toda la atención hacia Río Frío y caerle por sorpresa a Trujillo y causar un daño mayor. Entonces, ¿qué había hecho Boris, que era el jefe principal de eso, y Pizarro, que eran los dos que estaban dirigiendo las cosas? Era generar todo el ruido posible en Río Frío y demorarse un poquitico para asaltar a Río Frío, a Trujillo. ¿Por qué? Porque los tipos asaltaban a Río Frío, cometían las tropelías que iban a hacer allá y venían a apoyar el asalto en Trujillo, y entonces eso les daba un impacto de que estaban destruyendo toda la ciudad. Ese era el plan que tenían. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando llegan los que secuestraron al cura y a la gente y les cuentan semejante fracaso que tuvieron, que perdieron a 7 bandidos prácticamente, 5 muertos y 2 heridos, entonces Boris decide no atacar a Trujillo porque se imagina que la 8ª brigada va a caer con todo apoyo y la 3ª brigada es a Trujillo, y que entonces les va a ir peor, y desiste de asaltar a Trujillo. En grandes rasgos, eso es lo que describe la periodista: por qué no asaltaron ese día a Trujillo y qué fue lo que pasó. Y el testimonio lo da el policía porque los escuchó ahí discutiendo y hablando por radio y las decisiones que tomó Boris. Y luego Boris lo entrevistó a la gente y lo envió con un mensaje que los policías no debían pelear contra ellos, sino unirse a ellos en los ataques que eran del pueblo y bla, bla, bla. Todo lo que utilizan los comunistas. Pero ese es el resumen de lo que dice El Tiempo al respecto. Nueve años después de estos hechos, en 1994, la supuesta disidencia Jaime Bate Mancayón del M-19 perpetró un segundo ataque terrorista contra los habitantes de Río Frío. ¿Cómo describió estos hechos el diario El Tiempo? Pues, mi coronel, ya lo veíamos ayer, vimos toda la reconstrucción, el M-19 se rinde, se entrega, y aparece una supuesta disidencia que la llamaron Jaime Bate Mancayón, y esa se asienta en el sur del Quindío, el norte del Valle. Secuestran a la señora Sonia Villamizar, secuestran a Alfonso Lizarazo y se dedican a cometer actos terroristas, entre otros el asalto a Florida Valle
bajo órdenes de Pablo Catatumbo de las FARC y el asalto a este municipio de Río Frío, que ya lo vamos a relatar, y además logran que el presidente Samper, en medio de su debilidad y desgobierno, les diera la primera zona de distensión. Entonces, en el año 94, ya al final del gobierno de Gaviria, según su ministro, les había dado 18 meses, y no se ponía bravo y los atacaba a todos, el ministro Pardo, deciden lanzar una serie de acciones criminales, porque es la despedida de Gaviria y es la bienvenida a Samper. O sea, como vemos, el M-19, supuesto disidente, estaba en perfecta sintonía con la estrategia de las FARC y el ELN. Eso significa que aunque la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se había desarticulado por esa época, las FARC seguían ejerciendo una presión grande porque ya estaban muy ricas con el dinero del narcotráfico y tenían presencia en todo el país. Entonces, allí deciden asaltar el municipio de Río Frío en una noche de cuchillos largos, un día de cuchillos largos. Eso fue ataque terrorista de las FARC y el ELN en todo el país, porque ya habían cogido esa mecánica y sabían que no había una capacidad de la Fuerza Aérea para apoyar todos los sitios, y era común que el avión fantasma, que era el que iba y ametrallaba y iluminaba con bengalas para que las tropas pudieran actuar o la policía se pudiera defender, por decir algo, aparecía a las 9 de la noche, aparecía a las 9 de la noche en Vistahermosa Meta, y a la 1 de la mañana estaba apoyando en Argelia, Antioquia, a otra unidad, y al amanecer estaba otra vez apoyando con ametrallamiento en algún pueblo del Tolima. Eso era muy común que pasara así, porque no había otros medios, y helicópteros muy pocos, y entonces las FARC aprovechaban, o el M-19 o cualquiera de estos grupos, para hacer las emboscadas en las carreteras. Entonces ocurrieron una cantidad de hechos ese día en el Chocó, en Antioquia, en el Cesar, y uno de esos hechos fue el asalto del grupo terrorista Jaime Batancamacayón del M-19 contra el municipio de Río Frío, donde había 15 agentes de policía. La policía no había crecido sustancialmente después de los pasados 9 años de ese asalto. Apenas eran 15, los atacaron, pero no lograron causarle daños a la policía ni heridos. Sí destruyeron instalaciones y le colocaron un petardo a la caja agraria y entraron y se robaron 2 millones de pesos de la época, de lo que tenían los campesinos allí en las cuentas corrientes, y causaron heridas a una persona que estaba en un taxi, eh, conductor de taxi, que estaba pues trabajando para su sustento diario, y al parecer cuando los bandidos entraron, el señor trató de irse del sitio y le dispararon eh, para que no huyera, y murieron. Entonces, el asalto también, pues, aunque hirieron a esta persona y se robaron los 2 millones de pesos de la caja agraria, tampoco les resultó en el éxito que ellos esperaban, y por esa razón era que Pablo Catatumbo les insistía que se unieran a las FARC, porque en el M-19 no tenían futuro. Y unos años después, 5 o 6 años después, es cuando finalmente el ejército los da de baja a todos estos bandidos en el municipio de Génova. Pero en síntesis, el asalto fue la segunda vez que lo cometió el M-19 contra Río Frío, y tampoco les resultó como pensaban. ¿Cuál fue la respuesta de los terroristas desmovilizados del M-19 cuando los medios de comunicación los indagaron acerca del segundo ataque terrorista del M-19 contra los habitantes del municipio de Río Frío, Valle del Cauca, esta vez en 1994? Pues la respuesta, y la colocamos aquí porque parece como las mismas respuestas que dan las FARC ahora cada vez que aparecen las supuestas disidencias cometiendo crímenes. Ubiquémonos un poco en el tiempo y en el momento. 1991, el M-19 supuestamente se desmoviliza. Nosotros llamamos que se entrega porque fue cuando el ejército lo rodeó y lo acorraló, y no les quedó otra opción que entregarse y sacar ventajas políticas de una derrota que ya era cuestión de días. O sea, si el señor Virgilio Barco y César Gaviria no se les prestan para el show, el M-19 ha desaparecido por su propio peso,
porque la ofensiva militar era muy fuerte contra ellos. Pero bueno, los cuadraron, los metieron y quedan en el 91 ya con rango de constituyentes, rango de embajadores, rango de ministros. Navarro fue ministro, Petro fue cónsul, y otros bandidos de esos tuvieron cargos importantes. Entonces, el señor Oti Patiño, que hoy en día es el delegado de paz del M10, del gobierno Santos, del gobierno Petro, era en ese momento una de las cabezas visibles y los más lenguaraces del M19. Era otro Petro que nunca estuvo en combates importantes ni nada, pero tenía labia para hablar y se hacía visible. Entonces salió a criticar y señaló de frente que era que los que han cometido ese acto en Río Frío no eran del M19, que él sí los había conocido, y los señaló como Arias Carmelo y Alonso, que fueron dos cabecillas que lograron tener alguna importancia, pero que cuando estuvieron reunidos en el campamento de Santo Domingo, donde se montó el show de la desmovilización del M19, y Pizarro haciendo un poco de musarañas y filigranas, entregó la pistola haciendo morisquetas ahí, actos como de que renunciaba a su pistola y con una gorra, un sombrero blanco, y haciendo un show, que esos dos se han salido de ese campamento de Santo Domingo y que han seguido como bandidos, pero que lógico, ellos eran buenas personas, los que estaban en la parte política, y que ese par de delincuentes habían pasado de ahí al ELN, que en el ELN les había ido mal, que inclusive los del ELN los habían torturado, y que entonces habían terminado por crear su propia guerrilla. Y como vimos ayer, terminaron en las FARC, o sea, es como un rosario, un carrusel de acciones criminales. Y lo mismo, la famosa frase de todos los delincuentes de todos estos grupos que se han desmovilizado, es que ese fenómeno de los procesos de paz es muy débil, y ahí es que rehabilitar las zonas, eso lo decía Oti Patiño hace 30 años y hoy se lo escuchamos decir a Timochenko y a los demás bandidos, o sea, nada nuevo. Y lo mismo otro, Germán Rojas Niño, que desapareció del panorama político, que fue muy conocido, otro terrorista del M19, igual decía que se necesitaba era un proyecto político para resolver el tema de la marginalidad social en zonas rurales. Y por su parte, el M19, que estaba supuestamente en disidencia, insistía en lo mismo de siempre de las FARC y del ELN. Hay que hacer diálogos regionales, hay que hacer diálogos regionales, y lo están retomando ahora, y el señor Petro ha venido vendiéndolo con la idea de que construyamos entre todos allí, construyamos allá, pero lo que quiere armar es los famosos diálogos regionales para balcanizar el país y tenerlo a su antojo. O sea, nada nuevo bajo el sol, pero de eso no se menciona nada en un informe que cuenta es que la verdad. Adelante, mi coronel. ¿Cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y de las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo comunista y de los grupos criminales como el del M19? Bueno, mi coronel González, entonces hoy en aras del tiempo, porque ya nos llegó la hora de cerrar, quisiera pedirle que nos colabore usted con su comentario en las conclusiones finales. No se le entendió bien, mi coronel. Que en aras del tiempo, mi coronel, porque tenemos otro compromiso, entonces le pediría que sea usted quien haga hoy la conclusión final del episodio. Ah, correcto, muy bien. Entonces, a continuación, mi comentario. Las pandillas narcocomunistas del M19 mantuvieron en constantes ataques terroristas los municipios del norte del Valle y del Quindío, dentro de los cuales sobresale el pintoresco municipio de Río Frío.
una localidad que se ha distinguido por su espíritu laborioso y por su clima acogedor. Ya desde tiempos de la violencia política a mediados del siglo XX había sufrido algunos embates de cuadrillas bandoleras estimuladas por los partidos políticos liberales, conservador y comunistas. Pero esta situación había sido superada con la intervención del gobierno militar. Sin embargo, el terrorismo comunista, por intermedio del M-19, arremetió nuevamente años después con el ataque terrorista a este municipio en 1985 y que luego repitió en 1994. Cuadrillas dirigidas por el criminal terrorista Carlos Pizarro, quien pretendía crear una fuerza para la toma del poder, cometiendo muchos crímenes en toda esa región del norte del Valle y del Quindío. Objetivo que afortunadamente fue frustrado en gran parte por las acciones de las Fuerzas Armadas, en eventos tales como la baja de 14 bandoleros en el municipio de Génova en el año 2000, que los obligó a la rendición y la entrega de las armas ante la inminencia de su total extinción, como se analizó y se dejó el recordatorio histórico en el programa del día 11 de abril del 2023. El hecho de que el municipio de Río Frío haya sido asolado 2 veces por esta misma pandilla demuestra el gran espíritu criminal de sus integrantes, que no tuvieron compasión con sus habitantes por ningún motivo se merecían tanta crueldad. Aspecto que de ninguna forma dejó evidente el falso informe de la verdad del sacerdote Francisco de Rux, a pesar de que se le confió plenamente tan valioso propósito para la reconciliación y la paz nacional. Objetivo que se frustró por su intención de dejar en el olvido a las víctimas del conflicto y en este caso específico las del municipio de Río Frío, pero que ahora la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación les hace su merecido homenaje para que su sacrificio no pase al olvido por la mala fe de un prelado de la Iglesia Católica y que sea la historia quien los condene por siempre. Muchas gracias, mi coronel. Muchísimas gracias, mi coronel. Exactamente, que sea la historia las que los condene, porque es que no se ha contado como es y los hechos siguen ocurriendo de manera incomprensible para quienes hemos estudiado la historia y hurgamos en los sucesos anteriores y nos damos cuenta que se repiten. Vicencio, ¿tiene algún comentario? Pues es nuevamente sobre el informe de la Comisión de Verdad que solamente ven los hechos del Estado, más no los hechos de los violentos, los que acabaron con tanta gente como el grupo narcoterrorista del M-19. Pues sí, y si se iba a escribir la verdad, para complementar lo que usted dice, habría que haber contado todo esto porque es parte de la verdad verdadera de lo que ocurrió, pero no se menciona, es que ni siquiera se soslaya en ese reporte, y el maridaje de M-19 con FARC es evidente y al articular muy bien, unir un hecho con el otro, se da uno cuenta el daño que le ha causado el comunismo armado al país y la dirigencia política del comunismo, siempre enmascarando los nexos internacionales y los diálogos, y hay que dialogar y diálogos regionales y reconstrucción del país, y que es que esto no se solucione es porque no se cumple lo pactado y porque los acuerdos de paz hay que corregirlos y hay que hacer otro acuerdo de paz, y es que lo que le falta a Colombia es más acuerdos de paz, cuando en realidad lo que le falta es que los bandidos los metan en cintura dentro de la ley. Pues llegamos al final, tenemos otro compromiso, les agradecemos muchísimo a ustedes, los invitamos esta noche para continuar con nuestra memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, mañana la memoria histórica, y esta noche con la socialización del proyecto político estratégico de la Fundación. Feliz día para todos. Gracias y feliz día para todos. Bendiciones.